Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de persona. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente, y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado al investigador y licenciado en Pedagogía, Julio César López. Quizá el que más ha indagado sobre el teatro independiente de nuestro país en distintas épocas y regiones, y por ello una de las voces más autorizadas para hablarnos de teatro independiente. Bienvenido, Julio César López. Gracias, Willy. Agradecer esta entrevista y que me permitan dar mis puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, Julio. Antes de hablar del teatro independiente, primero cuéntanos quién era Julio César López antes del teatro, qué caminos te trajeron hasta aquí. Bueno, mira, siempre he sido una persona inquieta desde que entré al CCH. A partir de ahí empecé a tener inclinaciones sociales, que de hecho me llevaron a incursionar en la política hasta que me decepcioné de ella. Y a partir de ahí, sin embargo, sentía la necesidad de expresar mi pensamiento, mi reflexión, y encontré el teatro como una posibilidad. Yo había incursionado, había tenido una primera experiencia en el CCH, recuerdo al maestro Alejandro de la Mora, con el cual, aparte de que teníamos intercambios de ideas políticas, me invitó a hacer títeres en comunidades. Y bueno, esos títeres tenían una intención social y política. Así fue como me empecé a acercar al teatro, y ese era yo antes de empezar en las cuestiones artísticas. Con tus investigaciones has abarcado gran parte del teatro independiente que toma fuerza de los grandes movimientos sociales, de las convulsiones políticas y represiones en México y de las dictaduras militares en los países latinoamericanos. ¿De dónde crees tú que toma fuerza temática y contenido el teatro independiente contemporáneo? Yo creo que una de las cosas que nos muestra el teatro independiente latinoamericano es el impacto social, ¿sí? No solamente el impacto ético, no solamente el impacto artístico, como van a tener otras exploraciones teatrales, sino aquí vamos a ver sobre todo el impacto social, y en ese sentido vamos a ver que este es un detonante que lo va a llevar a tomar una relevancia que otros movimientos, otras experiencias no la han tenido. ¿Y de dónde toma fuerza el teatro contemporáneo? Considero que es muy diferente al que empieza en la década de los 60, 70, luego otro movimiento muy importante que va a ser el de los 80, enarbolado por Contigo América, ¿sí? En el teatro contemporáneo vamos a ver que va a haber una serie de factores que van a cambiar esa posibilidad de impactar socialmente. ¿Cuándo la tenemos? Bueno,
Vamos a ver que el Estado desde los años 80 empieza a intervenir con apoyos oficiales. Esos apoyos oficiales se van a institucionalizar en el 88. Aparte, políticamente los jóvenes han cambiado. Ya no hay esa necesidad de una confrontación directa Estado-trabajadores. Se han dado cuenta que las problemáticas sociales son más complejas y entonces las experimentaciones van a empezar a ser distintas. Yo creo que incluso hasta más modestas. Vamos a ver que el teatro contemporáneo independiente hoy se caracteriza, por una parte, por una tensión entre lo político, lo ético y lo estético, ¿sí? Además, en el campo teatral contemporáneo actual, hay una solidaridad que yo le he llamado solidaridad por desemejanza, ¿sí? A diferencia del teatro de los 60, 70 o de los 80, vamos a ver que los intereses creativos de los teatreros en la actualidad es muy diversa, de tal manera que podemos ver diferentes teatralidades. Y sin embargo, para que este campo tome fuerza, perviva y sea una alternativa, me parece que no hay que perder de vista ciertas características que le han permitido fortalecerse. ¿Cuáles características? Bueno, pues vamos a ver que hoy el teatro independiente es un teatro móvil, ¿no? Móvil porque artistas de cierta teatralidad pueden estar o colaborar en otra teatralidad. También podemos ver que aún siendo independientes pueden tocar otro tipo de circuitos y sin embargo regresar a hacer teatro independiente. Vamos a ver que hay intercambio, ¿no? Un intercambio de experiencias que los viene a enriquecer. Vamos a ver que es liminal, que ya no se puede establecer las fronteras, ¿sí? Entre las exploraciones que están haciendo. En ese sentido también es fronterizo y por lo tanto también es complementario, o sea, se necesita una complementariedad entre los diferentes agentes creativos para que este campo independiente hoy tenga una fortaleza, hoy tenga un impacto social que me parece sigue siendo muy importante. ¿Nos podrías platicar de tu investigación acerca del grupo de teatro El Sopilote? El grupo de teatro Sopilote es un grupo que nace a principios de los años 60. Es un grupo de amigos en un principio que, bueno, transgresores ya desde entonces, pero de una transgresión en un primer momento con tendencia más artística. Luego, ellos son tocados en el 68 por el movimiento, aún siendo de San Luis Potosí, y empiezan a producir obras de uno de los Betancourt, que fundamentalmente fue su dramaturgo. Además, por otra parte, había un crítico que en este momento no recuerdo, un agente muy importante en esa época, muy erudito, no solamente del teatro, sino en general de la cultura que atravesábamos en aquel momento y con una visión crítica, el cual los influyó mucho. Después el grupo Sopilote viene a México, juegan un papel importante en el Cleta, luego en el 85 con el temblor van a hacer también una parte importante de la UBIC, ¿no? Esa unión de vecinos independientes del sismo, que fue una respuesta que el gobierno no supo dar y sin embargo tanto la población como ciertos agentes artísticos sí lograron dar. En ese sentido, esta es una de las grandes importancias que tiene el teatro Sopilote, además de sus innovaciones artísticas. Y también realizas la memoria de los primeros 25 años de Contigo América. ¿Qué significó para ti
todo ese trabajo de compilación del acervo de Contigo América y del acervo de compañeros como Mario Ficacci, que es un gran recopilador compulsivo, diría yo. Picachi, un saludo para Picachi. Hacernos la memoria de los 25 años de Contigo América, para mí fue un honor, la verdad. Y además porque quien me lo pidió fue Raquel Seoane, a quien siempre le tuve mucho afecto. Quiero decirte que yo tuve una experiencia de acercamiento creativo con el Contigo América. Por ahí tomé un curso con ellos para ingresar a la compañía. Pero no solo eso, sino junto con Leslie Zelaya organizamos la biblioteca de CETAL. Fue una experiencia que, bueno, nos ligó bastante. Yo recuerdo por ahí hasta colaboramos con una ponencia donde participó Blas Braidó en un congreso. En ese sentido, pues bueno, a mí me liga algo sentimental siempre con Contigo América, además de que me habían impactado con sus puestas en escena. En ese sentido, cuando Raquel me habla de la posibilidad de hacer la memoria de 25 años, pues bueno, yo lo acepto con mucho gusto. Efectivamente, fue un trabajo que fue arduo y sin embargo salió adelante, fue con pocos recursos y encontramos colaboradores que nos permitieran sacar esa impresión, ¿no? Y bueno, poder de alguna manera dejar el testimonio de la importancia del grupo, ¿no? Porque Contigo América enarbola el teatro independiente de los años 80 y nos viene a mostrar una serie de innovaciones en este campo que va a permitir complejizar el teatro independiente mexicano. Ocurre que primero sabemos de algunos movimientos, conocemos la parte anecdótica, narran algunos compañeros que vivieron en esos tiempos y quizá conocemos muy superficialmente cómo se desarrollaron. Entonces, a veces juzgamos fácilmente y decimos, era un teatro panfletario o carente de estética. ¿Cuál era tu visión del Cleta antes de indagar de ellos y qué es lo que piensas ahora? Mi visión del Cleta, en un primer momento, fue tratar de conocer qué era Cleta. Yo yo vi ciertos trabajos artísticos del Cleta en el CCH. Sin embargo, no lograba acabar de entender qué era Cleta, era un grupo, era un movimiento. Cuando empecé a hacer la investigación, me di cuenta que esa confusión no solamente era mía, que esa confusión estaba extendida a través de que no se había reflexionado, no se había sintetizado algo sobre este movimiento. Así podemos ver incluso los periódicos, la hemerografía, las fuentes hemerográficas de la época, cómo muchas veces hablan de Cleta cuando en realidad están hablando de un grupo, ¿no? Porque hay que recordar que Cleta es un centro que reúne una serie de grupos de teatro, y no solamente de teatro, sino de otras áreas artísticas, de tal manera que incluso podríamos decir que es un movimiento interdisciplinario. En ese sentido, lo primero que tuve que entender era qué era Cleta, por qué esa confusión en los medios de difusión, a veces de hablar de Cleta cuando están hablando de un grupo, y a veces hablar de un grupo cuando en realidad estaban hablando de una actividad de Cleta. Luego fue acercarme a los propios cletos, que recuerdo que muchos de ellos no creían en la investigación que se empezaba a realizar, porque para ellos era una juventud que estaba confrontada con el Estado. Ahora, ¿cómo el Estado iba a estar interesado en hacer la historia de Cleta? Y voy a tener que explicarles, no es el Estado el que está interesado, ¿no? O sea, hoy son otras posibilidades, y aún estando dentro de las instituciones, podemos escribir la historia de otra manera. Y en ese sentido, eso fue lo que me llevó a escribir sobre Cleta, a tratar de clarificar qué era Cleta y su importancia. ¿Qué era el Teatro Ulises que también estudias? Es uno de los primeros grupos independientes en México. He estudiado el Teatro del Pueblo también de Argentina,
Y vamos a ver Ujú. que las características del teatro del pueblo en su primera época, en relación a las propuestas de teatro de Ulises, son muy similares. De hecho, un investigador argentino, Pelleteri, ya de alguna manera lo había apuntado, pero solamente fue así un apunte general de que teatro de Ulises había que estudiarlo con más detenimiento, porque a lo mejor era el primer grupo independiente, porque además hay que recordar, el Teatro de Ulises se da en 1928, mientras el Teatro del Pueblo en 1930. ¿Y qué es lo que los hermana? ¿Qué es lo que los hace ser similares? Pues la modernidad. No era lo político. Lo que sucede es que después el Teatro del Pueblo, a través de las dictaduras militares en Argentina, va a tomar ese sesgo político, ¿no? Y no solamente ellos, sino se va a generar un movimiento. Mientras que en México, en la medida de que no hubo ese contexto, vamos a darnos cuenta que incluso la experiencia del Teatro de Ulises hasta se va a institucionalizar, ¿no? Porque al final de cuentas, para los años 43, 46, cuando surge el Teatro de Bellas Artes, ¿quiénes son los funcionarios culturales de este país? Pues los contemporáneos, y parte de los contemporáneos era el Teatro de Ulises. Por eso vamos a encontrar a Salvador Novo como jefe del departamento y una gente muy importante para el desarrollo del teatro mexicano. En ese sentido, esa primera experiencia de teatro independiente va a tomar un camino distinto dependiendo de su contexto, a diferencia del teatro del pueblo y de todo ese movimiento político que se va a dar en Argentina. Entonces, el Teatro de Ulises, acá en México, su importancia fue que esa tendencia modernizadora se va a volver una propuesta educativa, yo le he llamado informal, ¿sí? Porque en la medida que la presentan a la comunidad artística, porque para ese entonces, para ellos los importantes era la comunidad artística, nos vamos a dar cuenta que impactan a la comunidad artística y la comunidad artística empieza a hacer propuestas artísticas modernas, de tal manera que es interesante incluso observar cómo los detractores del Teatro de Ulises, que tuvo una pequeña temporada de 3 días en el Teatro Fábregas, sus detractores no evaluaban estética y artísticamente las propuestas, no sabían valorar el teatro moderno. Sin embargo, para cuando surge Bellas Artes, ya lo saben hacer. Incluso ejemplos de críticos que habían detractado en contra de Ulises en el 28, como ya sus análisis en los medios de difusión son de valor artístico, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me hace suponer que lo que inicia Ulises es un movimiento educativo informal en el campo artístico mexicano. Muchas gracias, Julio César. Muy importante y muy interesante todo esto que nos compartes. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes. Les recordamos que estamos platicando con Julio César López. Él es un compañero investigador, quizá uno de los compañeros más autorizados para hablarnos de teatro independiente. Julio César, ¿qué nos puedes decir del maestro Sergio Magaña? También has estudiado un poco su trayectoria, ¿verdad? Hay un libro sobre Sergio Magaña que fue hecho en colaboración con Leslie Zelaya
Imelda Lobato. Un trabajo muy, muy entrañable. También Sergio Magaña perteneció al CITRU por un tiempo, hasta su muerte, podríamos decir. Para nosotros en ese tiempo valorábamos que era importante recoger la experiencia de Magaña. Y qué mejor que estando dentro del centro de investigación, lo tuviéramos como compañero, se lo propusimos y él aceptó. Y fue también un trabajo bastante arduo, de bastante análisis, muy interesante. Pudimos valorar que Magaña, dentro de la generación de los 50, había tenido un lugar, que produjo 7 obras maestras, que ese era su interés fundamental de él, producir obras maestras, ¿no? No solamente escribir teatro, sino obras maestras. Sin embargo, sentirse al final de cuentas un poco olvidado, ¿no? En la medida de que no había sido valorado. Esto era también comprensible porque Magaña, él mismo lo decía, era un hombre que decía lo que sentía y esto le provocaba muchos problemas. Sin embargo, al acercarnos a su obra, vamos a ver, pues tiene diferentes temáticas que son interesantes de análisis. Dentro de sus principales obras, Los signos del zodiaco, Moctezuma II, Los motivos del lobo. Es un libro que se escribió en los 90, Santísima es la obra donde sale Ficacci. Una obra, también una obra maestra muy importante, ¿sí? Entonces sobre todo son 7 obras muy importantes y que además vamos a ver con distintos intereses, ¿no? Vamos a ver un teatro histórico, vamos a ver un teatro social, un teatro documental dentro de Magaña, porque, te digo, Magaña no solamente trataba de escribir teatro, sino trataba de hacer obras maestras con experimentación, explorando el lenguaje artístico siempre. Y en ese sentido, pues se vuelve un hombre muy interesante de analizar y que su obra perdura, o sea, estas 7 obras cuando menos son actuales. Recientemente editas en coautoría con Carlos Virgen otra investigación sobre el teatro independiente contemporáneo de la Ciudad de México, editado y producido por el CITRU, el Instituto Mora, me parece que también interviene la Universidad Iberoamericana. ¿Nos podrías hablar de esta investigación, Julio? Es una investigación en la cual, a iniciativa de Carlos, me pregunta si considero que el teatro independiente sigue siendo el mismo que en los 70. Y yo le contesto que en realidad no lo sé, ¿no? O sea que me da la impresión que no, pero que no lo sé porque no me he detenido a analizar en detalle. Y en ese sentido, donde una de las preguntas rectoras de esta investigación es el preguntarnos si aún el término independiente sigue siendo un término que pueda seguir rigiendo este tipo de teatro. En ese sentido, nos dábamos cuenta que la forma o las metodologías de analizar el teatro independiente ya no cabían, ya no nos daban la posibilidad de analizar este teatro contemporáneo, que sí efectivamente había una serie de cambios. El teatro anteriormente se analizaba en lo fundamental a partir de su modo de producción, ¿sí? ¿Quién es el que produce el teatro? Y a partir de ahí se determinaba qué tipo de teatro era. Se hablaba del teatro comercial cuando eran los propios artistas o que había un productor, y que la otra característica era que fuera sobre todo de entretenimiento. Se habla del teatro institucional, aquel que es el Estado el que lo está promoviendo y cuya intención es dar una cierta imagen ideológica estatal. Nosotros nos vamos a dar cuenta que ese tipo de análisis ya no cabía en el teatro contemporáneo, que el teatro contemporáneo, para poderlo analizar, para poder empezar a entablar o empezar a visualizar metodologías,
lo primero que teníamos que hacer era acercarnos a los propios creadores, empezarles incluso a preguntar en la medida que hay una serie de elementos que ya son diferentes al teatro independiente, por ejemplo, los apoyos oficiales, ¿sí? Donde ahora ya sin problema el teatro independiente puede hacer uso de ellos, compite por ellos, y sin embargo no se siente parte del Estado ni se siente que está traicionando a nada, ¿no? Así como ese, hay toda una serie de elementos, o por ejemplo otro, participar en otros circuitos, ¿sí? En el circuito comercial, en el circuito estatal, y saben que si bien es cierto que lo tocan por un momento, regresan a ser independientes porque su creación depende totalmente de ellos. En ese sentido, ya la categoría de modo de producción como fundamental para analizar el teatro ya no sirve y está ya así de sencillo, ¿sí? Y ahora hay que generar nuevas formas, nuevas metodologías para poder entender si hay o no hay teatro independiente. Y en ese sentido también en esa primera exploración fue la historia oral, fue el testimonio de los propios creadores lo que rigió este trabajo. Hay casos muy contados de compañeros que salieron de las escuelas oficiales y se dedicaron a hacer teatro comunitario, campesino, popular o independiente, pero hay muchos otros casos de compañeros que se formaron en otro ámbito, quizá con una conciencia social distinta, abrevaron de otras formaciones, con otros componentes éticos, que no se formaron en escuelas institucionales. Pienso, por ejemplo, en Mario Ficacci, que estudió contaduría, o en Felipe Galván, que estudió química, o Hilda Valencia, que es bióloga, o el mismo Carlos Virgen, que estudia economía. En el teatro tienen ellos una formación autodidacta, pero consistente y bastante eficaz, diría yo. ¿Crees que en ese sentido hay un aporte de este tipo de compañeros en los contenidos formativos que dan base y sustancia al ejercicio del teatro independiente? Mira, es muy interesante tu pregunta y es también parte de la pregunta que nos hacíamos, ¿sigue habiendo teatro independiente? Porque es cierto lo que tú estás diciendo. Fundamentalmente antes la gente que se dedicaba al teatro independiente no estaban formados en las escuelas formales, sino estaban formados en los propios grupos, ¿no? Fundamentalmente. Y no importaba que vinieran de otras áreas académicas, lograban ser grandes artistas, algunos de ellos. Hoy la educación formal, ¿sí? Fíjate, no les quita el ser parte del campo independiente. Y no se los quita porque en realidad la educación formal es un elemento que vino también a complejizar más ese campo independiente, en la medida que abre abanicos laborales a los artistas. Hoy, algo que decía, por ejemplo, Raquel, ¿sí? Que se había perdido dentro del teatro independiente, era la mística del artista, ¿no? Ese artista que estaba entregado todo el tiempo a hacer teatro. Y efectivamente sí se ha perdido esa mística, pero esa pérdida de mística tiene que ver también con el contexto en el que se vive, con una forma de vida donde es mucho más agresiva el poder sobrevivir y mucho menos solamente del grupo, de la experiencia teatral, ¿no? En ese sentido, tener una formación formal para muchos teatreros en la actualidad, lo que significa es poder estar ligado al teatro de otra manera, en otra actividad, y a la vez también poder estar participando de experiencias artísticas concretas. Y en ese podemos ver que se enriquece. Y también es un elemento que nos muestra que el modo de producción ya no puede ser el único elemento para poder valorar es teatro independiente, no es teatro independiente. En ese sentido, este asunto, bueno, alguien que está en la educación formal puede hacer propuestas creativas, no creativas, puede sobrevivir en el teatro, o solamente los que
lo han hecho de una manera intuitiva. Nos vamos a dar cuenta que no hay respuesta o que hay muchas respuestas, ¿no crees? Hablando de sobrevivir, a tu parecer, ¿cómo deberían funcionar las políticas culturales para apoyar el desarrollo de este tipo de teatro y para que los compañeros que trabajan en él puedan tener una vida digna y salgan de la precariedad? Políticas culturales yo creo que son perfectibles. No soy de los que creo que el Estado te va a resolver todas las cosas. La historia de este país nos muestra que solamente en la medida que los sectores sociales se mueven, luchan, impugnan, no traen la intención de resolver democráticamente los problemas de un campo. Por ejemplo, en el campo artístico teatral, vamos a ver que pasamos de apoyos discrecionales a apoyos liberadores oficiales. ¿Liberadores en qué sentido? En que cuando se crea el FONCA, el CONACULTA, lo que están tratando de generar son instituciones que liberen tensiones políticas que está sintiendo el gobierno por parte de los sectores artísticos picos, ¿sí? En ese sentido, yo pienso que el Estado nunca está pensando en resolver para caminar hacia adelante, sino el Estado está resolviendo para tratar de seguir prevaleciendo. La única manera de avanzar en nuestro país, y así lo muestra la historia, es que los sectores sociales, sea cual sea, se tienen que organizar, tienen que luchar para salir de ciertas marginalidades, para lograr ciertas condiciones distintas a las que vienen prevaleciendo. Es algo que me parece que en el campo teatral independiente actual aún nos hace falta, ¿no? O sea, priva todavía mucho la desunión en lugar de la posibilidad de enfrentar esas políticas que en la actualidad hay y que podrían ser perfectibles. Estamos llegando al final de esta entrevista con Julio César López. No sin antes pedirte, Julio, que nos regales un comentario de cierre de algo que se haya quedado pendiente. Simplemente agradecerte la entrevista. Para mí es una oportunidad y un espacio de intercambio de mis ideas, de lo que he visualizado a través del estudio del teatro independiente, y espero que si a alguien le interesa pueda haber retroalimentación. Eso sería algo interesante. Gracias, Willy. Muchas gracias a ti, Julio César López, por esta entrevista, por todo tu trabajo y por los testimonios que dejas de esta parte de la historia, pocas veces contada, pero tan necesaria si queremos comprender nuestro teatro. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando con teatristas independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.